Una de las noticias del día tiene que ver con un fuerte enfrentamiento que se dio el domingo pasado en González Catán, partido de La Matanza. Dos grupos, dos bandos se enfrentaron por unas tierras. Se está hablando de una posible usurpación de tierras y también se habla de una entrega de tierras que no se concretó. Bueno, nosotros nos vamos a sacar las dudas sobre lo que pasó allí en La Matanza. Estas fueron algunas de las imágenes del domingo por la tarde, allí en González Catán. Muchas de las personas que participaron en este enfrentamiento eran de nacionalidad paraguaya, boliviana, peruana. Esto fue el domingo por la tarde y las disputas dejaron como resultado final a 5 muertos, alrededor que tenían entre 25 y 30 años. Un hecho que nos conmovió a todos, ya desde ayer que estamos hablando de lo que pasó allí en González Catán. Ahora estamos en comunicación directa con Rodrigo Tripolone, abogado de uno de los dueños de los terrenos allí en González Catán. Rodrigo, gracias por atendernos. Vos, tu cliente estaba ya hace un tiempo, desde principio del año pasado, pidiendo que la justicia lo escuche porque esta posible usurpación de las tierras, de sus tierras, iba a ocurrir. Rodrigo, ¿esto es así? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Sí, es así. Nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo con este caso. Él me vino a ver a principios del año pasado y lo asesoré, hizo las denuncias. Luego de eso empezamos a incorporar pruebas porque la toma empezó con pocas personas, con unas pocas familias que se asentaron en el lugar y fue creciendo exponencialmente. El problema es que la violencia también empezó a escalar. Esteban, la persona que yo estaba representando en ese momento, tenía un casero y todas las noches era común de que se levantara y hubiera agujeros de bala en la construcción. Ya era algo de todas las noches, enfrentamientos con la policía. Empezaron a haber grupos organizados que estaban encabezados por 2 o 3 personas para las tomas. De hecho, él tenía a alguien que estaba metido en esos grupos de WhatsApp y se veía como estaban perfectamente organizados para entrar de forma violenta. Tanto es así que, de tantos pedidos, en abril la justicia dictó una medida de no innovar, que significaba que no se podía modificar lo que ya estaba. La gente que estaba ahí adentro debía quedar hasta tanto avanzara la investigación, pero no se hizo absolutamente nada. De hecho, siguieron llegando cada vez más. Y ahí empezaron los negociados de estas personas, a empezar a lotear y a vender tierras de estos grupos de delincuentes organizados. Estos grupos organizados llegaban al lugar y ¿cómo era la forma en la que procedían? ¿Pedían primero, estas son mis tierras, me pertenecen, yo pagué por ellas? ¿Cómo llegaban? No, se organizaban por WhatsApp e iban y hacían la toma. Directamente, con violencia ingresaban al lugar, con camionetas cargadas con casillas de madera y directamente entraban a hacer la posesión de la forma más violenta posible, todos armados. De hecho, tengo un escrito del día 23 de junio donde ya estaba cansado de toda esta situación, tanto mi cliente como yo, porque había una inactividad tremenda, y les dije que esto no íbamos a ver nada hasta que sucediera un hecho de sangre. De hecho, se lo dije a mi cliente, no vamos a tener ningún avance en la causa hasta que no muera una persona. Lamentablemente estamos perdiendo 5 días. Parte de esos grupos organizados, que por supuesto la violencia nunca es el camino, muchos de ellos dicen que pagaron por esas tierras. ¿Es así? Sí, pero a esta banda de delincuentes. De hecho, una mujer fue detenida el año pasado siendo acusada de ser la organizadora, cabecilla de estos movimientos ilegales que ocupaban la tierra. Me pasa que empezó a ser un negocio que creció también junto con la violencia. Los terrenos fueron vendidos por muy poco dinero y después que empezaron a parcelar más y que fueron más codiciados, aumentaron de precio. Y así vemos que el Estado no intervino. La ausencia estatal es completamente evidente. Además, estas personas contaban con el apoyo de grupos que están ligados al poder en la matanza. Claro.
Claro. Estos grupos de delincuentes que mencionás que, bueno, habían usurpado tierras, ¿de cuántas personas estamos hablando? Lo que pasa es que perdimos la cuenta. Al principio fueron 4 o 5 familias las que ingresaron, pero los delincuentes empezaron a venir después. Yo recuerdo que el año pasado se llevaron detenida a Juana Correa, que era una de las organizadoras de estas tomas ilegales. No sé qué participación tendrá ahora en esto que acaba de ocurrir. Lamentablemente, es como vuelvo a repetir, se dio todo para que con el aval de la justicia, ya sea por la inacción y además el apoyo de determinados sectores del gobierno municipal, llegamos a esto. Se disputa, en ese lugar no estaba el Estado presente, no entraba la seguridad, no entraba la policía. Cuando me refiero a no entraba la policía, no quiero decir que estaba liberada la zona, sino que entre ellos se arreglaban las cuestiones, era claro, a los tiros. Claro. ¿Cómo hacemos para controlar un territorio tan grande? Mi cliente tenía 80 hectáreas. ¿Cuánta policía, cuántos patrulleros hacían falta? Si todos los días estaban yendo por los enfrentamientos que había. Es imposible controlar esto. Era evidente que era un caldo de cultivo para que estos delincuentes fomentaran este tipo de actividades delictivas. Y para que esto salió a la luz, pero o sea, hubo muchos otros casos. Claro, salió a la luz justamente por las 5 muertes que hubo. Así hubiese habido una sola, también, bien como lo mencionaste, iba a correr sangre en un caso tan... que ya tenía indicios este caso, ¿sí? Estas amenazas de bala. Quiero preguntarte por tu cliente Esteban, ¿cómo había adquirido él sus 80 hectáreas? Bien, él compra las hectáreas, hace una inversión el año pasado, creo que fue, compró por derechos posesorios. Son, digamos, una cesión de derechos posesorios. Unas familias que habitaron el lugar por 30 años se la ceden a él. Esa parte, entendamos que él lo único que estaba intentando hacer es una inversión, porque muchas de esas tierras son inhabitables, no sirven comercialmente. Estamos hablando de una zona donde había una tosquera, que hubo una excavación muy grande, después eso se inundó y no eran tierras productivas. Era muy difícil que se pudiera hacer algo, por eso también era fácil de conseguirlas. O sea, Esteban adquirió sus tierras más o menos al mismo tiempo en el que comenzó con hacer las primeras denuncias de que estaba siendo hostigado. En realidad las compró antes de que eso empezara a suceder. Se hace legalmente por escribano el año pasado, creo que al mismo tiempo que empezaron las primeras tomas. Digo al mismo tiempo porque él tuvo un inconveniente con una de las fiscales que estaba investigando el caso, que es justamente una fiscal que ahora se encuentra separada por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, claro, con la banda de Jackie Chan. Él tuvo un inconveniente con esa fiscal, la fiscal le dijo que si él no le presentaba la documentación iba a ser él quien tuviera problemas. O sea, en vez de investigar a las personas que estaban ingresando al lugar, se la agarró con él. O sea, pasó de ser víctima a ser tratado como un victimario. Entonces, justamente por eso él ahora tiene miedo, porque vio la inacción judicial, padeció el apriete, y ahora esto que está sucediendo, la verdad que... ¿Está recibiendo todavía aprietes en estos días? Y él no quiere hablar, no quiere salir a hablar justamente por eso, tiene miedo. La realidad es esa. Ayer lo hablamos, no quiere. Es perfectamente entendible, estamos hablando de personas que mataron así nomás, como si nada, a otras 5. Y esto es lo que se ve, todo lo que sucedió antes, todo lo que hemos pasado, a las presentaciones que hemos hecho, y nosotros aportamos muchos videos, muchas pruebas, las cadenas de WhatsApp de cómo los grupos se organizaban, porque había gente que le comentaba a Esteban y no hicieron nada. La inacción por parte de las autoridades provocó que esto estemos hablando hoy de estas 5 personas fallecidas. Rodrigo, a 2 días de la masacre en González Catán, ¿cómo está allí la localidad, el barrio? ¿Qué se está viviendo? Y tienen miedo, las personas tienen miedo. Entiendo que ingresaron gente de buena fe, más allá de que han comprado a estos sinvergüenzas, pero son personas que tienen un déficit habitacional
que buscaron hacerse de un lugar donde poder crear su casa, tener a su familia. Y ¿Hay es presencia lamentable. policial, Rodrigo? Sí, hay presencia policial, pero es imposible abarcar semejante lugar. O Claro. sea, es tan grande que deberían tener su propia comisaría. Mm, ¿Se entiende lo que digo? Es enorme el lugar, es muy vasto. mm. Y además otra cosa, ¿cómo hacemos para controlar ya a los delincuentes que están ahí dentro? Entre la familia de gente humilde y trabajadora, ¿no? Porque la mayoría son eso. Eso no tiene que ver. Esteban y muchos otros, y esto es lo que ocurre, ¿no? El particular se tiene que hacer cargo de la falta de una política habitacional muy grande, un déficit habitacional. Es lamentable porque eso le ocurre a muchos propietarios. Muchos propietarios tienen que soportar que los intrusos ingresen a su vivienda y no salgan nunca más. Mm. O sea, lamentablemente la ley no es aplicada. Existe algo que es un desalojo anticipado, uno lo pide, lo tienen que hacer, ya sea en el fuero civil o el fuero penal, ambos están capacitados para hacerlo porque lo dice la ley. Nadie lo aplica, nadie lo hace. Entonces tenés que meterte en un juicio que tarda años y un desgaste muy grande, además del dinero que deben invertirse para eso, ¿no? Tengo dos preguntas muy cortitas para hacerte, Rodrigo, antes de cortar. ¿Se sabe hasta ahora cuántos detenidos hay? Si es que hay detenidos por lo que pasó el domingo a la No tengo tarde. esa información. No tengo información sobre eso. Hasta ahora no tenemos información de que hayan detenidos. Bien. Y me gustaría saber si podés darnos el dato a cuánto había adquirido las tierras Esteban a principio del año pasado. No, porque eso lo manejó él con las personas que se lo cedieron, que lo tenían de hace más de 30 años, que también son víctimas en esto porque le cedieron una parte de los terrenos que tenían. Bien. Que vuelvo a decir, tierras improductivas. Había que hacer una gran inversión para ver si eso se podía hacer algo. Esteban tiene su quinta ahí, tiene su casero, pero la mayoría no es tierra habitable. Y tiene miedo, así Sí, como el resto de las mucho. familias. ¿Quién no lo tendría? Si esto parece más un ajuste de cuenta entre cárteles mexicanos antes que una lucha por una tierra, un lugar para vivir en el conurbano, ¿no? Rodrigo, te agradecemos por esta comunicación y por esclarecernos el caso. Sí, hace tan poquito pasó el domingo por la tarde y dejó 5 muertes, desgraciadamente. Y bien como decís, un Estado también que se necesita que esté más presente para que este tipo de cosas no lleguen a estos extremos tan violentos. Así es. Gracias, Así es. Rodrigo, que tengas buen día.